La experiencia de Marino es una experiencia de conversión, como él mismo nos contará brevemente. Ayer nos narró su testimonio en inglés, hoy tenemos la conferencia en español. Pero yo quiero siempre resaltar que el Señor en estos tiempos está utilizando laicos, bautizados. Debe ser porque de pronto los sacerdotes y los clérigos estamos un poquito duros de corazón, no sé por qué será. Pero el Señor está manifestando con mucho poder a través de los laicos, que han recibido el don del bautismo, como ustedes. Y la experiencia de Marino es la experiencia de alguien que, habiendo nacido católico, estuvo mucho tiempo fuera de la iglesia, católico nominal. Y sin embargo, algo irrumpe en su vida, es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios lo ha transformado. Y yo diría que lo ha convertido en uno de los profetas de nuestro tiempo. Los profetas anuncian, los profetas denuncian, los profetas renuncian. Y creo que esa es la vida de nuestro hermano Marino, viajando a través de todo el mundo, con muchas experiencias de iglesia en los 5 continentes, llevando este mensaje que lo vivió en su carne propia. Yo, haciendo una analogía, salvando las distancias, podría decir que la experiencia de Marino Restrepo es como la experiencia de Pablo de Tarso, alguien que tiene una experiencia profunda de Dios. Y él la acepta para convertirse en instrumento. Y eso es lo que ha hecho Marino en estos años, ser instrumento de esa gracia de Dios. Lo que él nos cuenta no lo cuenta como teólogo, como estudioso de las Escrituras, lo cuenta como un hombre que ha tenido una experiencia de Dios. Por eso les invito a que a lo largo de su charlita, lo fundamental de esta charla es que cada uno abra su mente al Espíritu Santo, porque a través de Marino el Señor te va a hablar esta noche a ti. Tú vienes aquí con tu problema humano, tú vienes aquí buscando algo, tú vienes aquí con lo que estás viviendo esta semana, con tu fe grandota. Muchos de ustedes vienen a la Eucaristía semanalmente, alguno de pronto está invitadito aquí por primera vez. No importa dónde esté usted está en un camino espiritual. Ese camino espiritual en el que usted está lo conoce el Señor esta noche. Y el Señor quiere a través de estas palabras elevarlo a usted en ese caminar espiritual en el que usted se encuentra. Así que vamos pues a invocar al Señor para que se quede con nosotros en esta noche con nuestro hermano Marino. En el nombre del Padre, del Hijo, su Santo. Te damos gracias, Señor, por el don de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el don de nuestra iglesia cristiana, de nuestra iglesia católica. Te damos gracias, Señor, por tu siervo Marino que nos has enviado para que nos presente de nuevo tu palabra, tu verdad, que es la verdad del Evangelio. Verdad siempre nueva, pero siempre diferente, siempre poderosa. Danos la gracia de tu Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, calienta nuestro corazón, nuestra alma, para que te escuchemos, para que nos acerquemos más a ti. Pedimos por todos los miembros de nuestra comunidad parroquial en esta noche, también por los que no están aquí, que también a través de nosotros este mensaje les llegue. Quédate con nosotros, Señor. Y oramos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido, Marino, de nuevo a Holy Cross. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Le quiero dar gracias al Padre Saúl por su bendición y por la confianza que me tiene de confiarme esta su parroquia. Y voy a pedirle al Señor que por intermedio de su Santo Espíritu nos regale su palabra, donde el Señor nos quiera llevar para vivir este momento de reflexión. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a Timoteo,
en el capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: fidelidad y risiedumbre del apóstol. Tú pues, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Cristo Jesús. Y lo que me has escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Comparte conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo Jesús. Nadie, mientras sirve en el ejército, se entromete en asuntos civiles si quiere satisfacer a quien lo recibió, a quien lo reclutó. Y tampoco el atleta consigue el triunfo si no ha competido reglamentariamente. El agricultor que brega debe ser el primero en beneficiarse de los frutos. Entiende bien lo que digo, pues el Señor te dará talento para discernir todas las cosas. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi Evangelio, por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna. Podéis estar seguros, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, yo pienso que cada uno de nosotros aquí presentes en este templo, con seguridad tiene un testimonio muy grande que compartir. Muchas veces nosotros ni sabemos lo grande que es nuestro testimonio. El testimonio es que Dios nos ha dado la vida y este es un don maravilloso. Y cuando nosotros vivimos este don de la vida en Dios, en Cristo, pues este don se enaltece, porque esa gracia sobrenatural que nos ha dado Dios en Jesucristo nos hace seres sobrenaturales. Y por lo tanto vivimos una gracia que está por encima de lo que vemos, por encima de lo que sentimos. Está más allá de esta realidad y por lo tanto ya estamos adentro de una promesa que, a pesar de que no la podemos ver directamente con nuestros propios ojos de la carne, está en nuestro corazón. Y dependiendo de lo que nos compenetremos en ese misterio y de lo tanto que va creciendo nuestra fe, ahí llega nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra paz. Algunas personas de pronto no conocen mi historia de conversión y esta noche pues se trata de hacer una reflexión diferente, pero voy a brevemente contarles esta historia para que entiendan por qué estoy acá y por qué hago lo que hago. Yo nací en Colombia, en una familia católica, en un área campesina, por decir así, de cultivadores de café. Crecí con todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, soy el número 6 de 10 hijos. Cuando tenía 14 años fui a la capital de Colombia a terminar mis estudios secundarios. Eran los años 60 y muy pronto dejé la Iglesia Católica. Me metí en todos los movimientos de la nueva era y dejé de creer que Cristo era Dios. Me volví un perseguidor de los cristianos prácticamente. A los 19 años contraje matrimonio, me fui a Alemania, en Hamburgo estudié en la universidad, me formé como actor y compositor. Después de 6 años me vine a California, allá vivo desde el año 75, me dediqué al mundo del espectáculo, actuando, luego en música con la compañía Sony Music de Nueva York, que se llamaba CBS Records en el principio, y luego de 33 años de estar alejado de Dios completamente, el Señor me llamó a través de una experiencia muy dolorosa que fue un secuestro en Colombia mientras visitaba a mi familia en la Navidad. Ese secuestro duró 6 meses. Los primeros 15 días estuve atado y amordazado en una cueva, sentenciado a muerte, y en el día 15 del secuestro se me apareció el Señor. Viví una experiencia de toda una noche entera que si viviera 100 años más no alcanzaría a tocar ni la superficie, porque yo he escrito 8 libros, tengo como 800 temas místicos desarrollados y no he empezado ni a tocar la superficie de esa experiencia.
duró toda la noche entera. Viví una iluminación de mi conciencia, o sea que reviví toda mi vida desde la infancia. Luego viví un juicio de mi vida ante el Señor y tuve una experiencia de infierno, de purgatorio, y luego el Señor se me apareció en una roca y viví una experiencia con el Señor, con ángeles, con la Santísima Virgen María. Luego, al regresar a mis sentidos, viví 5 meses y medio más secuestrado, y pues mi mayor anhelo y la más importante oración de todos los días en el secuestro era que el Señor no me dejara morir sin confesarme. A los 6 meses ocurrió un milagro inmenso y por gracia de Dios los guerrilleros me dejaron abandonado en una carretera en la selva en la noche, y así terminó toda esa experiencia de secuestro. Luego regresé a California, viví 2 años en silencio sin contarle a nadie mi experiencia mística, y a los 2 años se me manifestó el Señor de nuevo en una Semana Santa, en una misa de 12 del día, el Domingo de Ramos, y ahí me mostró la misión por la cual yo había nacido. A los 49 años me llamó el Señor a esta misión. Dejé todo lo que hacía, fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con Arquidiócesis de Bogotá, y hace 13 años que viajo por el mundo entero. He visitado 93 países en los 5 continentes, vivo en fe y nunca me ha faltado absolutamente nada, ni siquiera una hora de estos 13 años. Esto es lo que hago todos los días de mi vida. Hace poco tuve la bendición muy grande de que la iglesia aprobara mis estatutos y mi comunidad se constituyó ya como una comunidad eclesiástica dentro de la iglesia, y eso para mí fue un regalo muy grande de Dios. Pues eso en breve es mi historia y la razón por la cual estoy aquí. Soy un misionero laico católico y esto es lo que hago todos los días de mi vida. Viajo permanentemente compartiendo la experiencia de Dios. Esta experiencia es una experiencia que se llama ciencia infusa. Yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas, no me conocía ni el catecismo, y como les dije, perseguía a los cristianos, porque si hay alguna persona que es más indigna de estar aquí hablando de Dios, ese soy yo, porque yo perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos, viví en pecado mortal 33 años. Sin embargo, el Señor me rescató, y no solamente me rescató de la guerrilla, me rescató del diablo. No solamente me dio otra oportunidad de rehacer mi vida, pero encima de eso me mandó a contarles a ustedes. Y esto es para mostrar de que es Él el que hace las cosas. Yo aprendí algo del Señor muy importante, y es que ustedes saben que el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él, porque él pensaba que los judíos amaban mucho los burros y por eso le estaban haciendo semejante fiesta a la entrada a Jerusalén. Pero yo siempre le pido al Señor que yo sea un burro consciente de que el que va encima es el que lleva la fiesta, que yo soy simplemente el que lleva al Señor y soy el simple burro, el burrito que el Señor escogió, y así somos todos nosotros. Por eso esta noche yo no he venido a este templo a hablar de mí, sino que vengo a glorificar a Dios, para darle la gloria a Él por lo que ha hecho en mi vida, y tampoco pretendo de que sé nada de lo que vengo a hacer acá, porque lo que vengo a hacer acá lo va a hacer el Espíritu Santo, y yo me entrego a Él para que Él me use, y por eso les pido también ese amor para que entre todos nosotros nos convirtamos en uno solo esta noche y el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y alimentar nuestros corazones. Cada uno de nosotros tenemos una vida que Dios nos ha dado y somos responsables de ella, y esa vida la tenemos que alimentar con el amor de Dios, porque es el único alimento que puede fortalecer el alma. No hay ningún otro alimento para el alma. Sabemos que este cuerpo físico lo podemos alimentar con un alimento específico que ya lo conocemos, pero el alma no se puede alimentar sino con el amor de Dios, y el amor de Dios tan solo puede fluir a través de nosotros cuando lo damos incondicionalmente a nuestro prójimo. Ese es el único alimento que existe para el alma. Por lo tanto, esta noche, mientras estamos acá en presencia del Señor, podemos preguntarnos profundamente en nuestro corazón cuán alimentada estará nuestra alma, dependiendo de cuánto hemos amado, cuánto amor tenemos en el corazón.
Y esto es vital e importante para definirnos ante el Señor y mantener la economía de nuestra alma a un ritmo de responsabilidad, sabiendo de que hoy mismo nos puede llamar el Señor. Pues yo quería hacer una reflexión esta noche sobre la iglesia y sobre la responsabilidad que tenemos nosotros de entender qué es la iglesia y dónde es que estamos nosotros. Primero que todo, nosotros conocemos que la iglesia la hemos heredado, porque muchísimos de nosotros somos católicos que nacimos católicos, por decir así, católicos de cuna. Hay algunos que son llamados a la iglesia a una edad más adelante, como dice la palabra. Dice, algunos los llama por la mañana, a otros al mediodía, a otros por la tarde, a otros bien tardecito, pero a todos les da el mismo salario. Sin embargo, nosotros debemos preguntarnos hasta dónde hemos compenetrado nuestra experiencia de Dios en lo que es la iglesia y hasta dónde entendemos qué es la iglesia. Porque yo, por ejemplo, heredé la iglesia y nací católico. Nunca lo aprecié. Cuando tenía 14 años, con facilidad la perdí, la vendí como la vendieron, como han vendido la fe tantas personas que la han cambiado por cosas absurdas. Yo la cambié también, la cambié por el mundo, la cambié por tantas cosas que no son de Dios. Y a tantos de nosotros nos han sucedido cosas parecidas. Hemos cambiado la fe por muchas cosas. Pero hoy nos encontramos aquí en la iglesia. Y hay una razón por la cual estamos acá, porque somos iglesia, somos piedras vivas del templo de Dios y de nosotros dependen millones de almas, porque nosotros somos el alimento de todas las almas de toda la humanidad entera. Y esto lo debemos tener consciente, porque ¿qué es nuestra iglesia? Para empezar, tenemos que estar conscientes de que esta es la iglesia de Dios, la única iglesia, continuación del judaísmo. Hay muchas personas que hoy tienen miedo de testificar de que esta es la iglesia de Dios, la única iglesia. Les tiembla la voz para decirlo, porque tienen miedo, porque el hombre de hoy es políticamente correcto. Y entonces piensa que al decir eso está diciendo que todos los demás se van a condenar. Porque hay muchísimas creencias en las cuales se apersonan de sus ideologías, sus filosofías o sus religiones y supuestamente los que no viven esas ideologías, filosofías o religiones están completamente perdidos, confundidos y no van a llegar. Pero nosotros sabemos de que la salvación es para todos, para toda la humanidad entera. Solo que nosotros hemos sido llamados a ser responsables del resto de la humanidad. Ustedes saben que cada país tiene un ejército y ese ejército está encargado de defender la nación, de defenderla de los enemigos, de ser la seguridad de esa nación. Pero los soldados de ese ejército, esos militares, son tan ciudadanos como el resto de los ciudadanos y tienen los mismos derechos, solo que ese ejército está encargado de la seguridad de ese país, pero todos son ciudadanos iguales. De la misma forma, nosotros somos el ejército de Dios, de la nación de las almas. Y nosotros estamos encargados de velar por la seguridad de todas las almas, de toda la humanidad entera. Pero todas las almas tienen los mismos derechos que nosotros. Tienen derechos a la salvación, el derecho a la salvación. La salvación es para todos, porque Dios es un Dios justo y un Dios de amor. Y Él nos ha creado a nosotros para que nosotros nos salvemos, para que encontremos en Jesucristo la casa del Padre. Y la salvación solo se logra en Jesucristo. Y nosotros nos preguntamos, si la salvación solo se logra en Jesucristo, entonces ¿qué hay de todos aquellos que no han conocido a Cristo, que no lo conocerán? ¿Se irán para el infierno, entonces se perderán? Pero la respuesta es no, porque Dios, como dice San Juan de la Cruz, al final de esta vida nos juzgará en el amor. ¿Y qué quiere decir eso? Cada ser humano creado por Dios es creado con el conocimiento infuso de la conducta del bien y del mal. Un indígena en la selva que jamás ha escuchado de Dios, no sabe nada de Jesucristo, nunca ha oído de los mandamientos, no conoce la ley de Dios. Nació también con el conocimiento infuso de la conducta del bien y del mal. Si ese indígena vive de acuerdo al amor que hay en su corazón,
y vive en ese amor toda su vida. Al final de la vida, instantáneamente al morir, aparece ante nuestro Señor Jesucristo, como apareceremos todos nosotros y toda la humanidad entera, porque Él es el juez de todos los seres humanos. Es indígena por haber vivido toda su vida en el amor que había en su corazón. Inmediatamente ve a Jesucristo, lo reconoce como a su Señor, porque toda la vida le dio el señorío al amor. Y esto tenemos que entenderlo, que el Señor redimirá a ese indígena en el amor. Por eso Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les decía que la reina del sur estaría presente para juzgarlos a ellos, porque esa reina del sur, siendo una pagana, había ido hasta donde Salomón a llevarle grandes regalos para honrar su sabiduría. O sea, esa reina había reconocido a Dios en Salomón y ella no conocía a Dios. Simplemente la movió el amor de Dios que se movía en Salomón y le fue a hacer honra. Y Jesús la colocó a ella en la gloria, porque la puso a ella como juez de esos fariseos. Y lo mismo dijo de Nínive. Nínive dice, los de Nínive juzgarán a esas personas que se les advirtió, se les denunció, se les exhortó y no obedecieron. En cambio, los de Nínive obedecieron y el Señor los colocó en la gloria también, y era no necesariamente gente de Dios, toda la gente de Nínive. Por eso, hoy tenemos que entender de que el Señor nos ha llamado a nosotros como soldados de su iglesia, y somos creados por las manos de Dios para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Nuestra vida es una vida eucarística. Cuando yo tuve la experiencia con el Señor, el dolor más grande que yo tuve en la experiencia con el Señor fue cuando Él me mostró los 33 años que yo viví lejos de Él, en los cuales no comulgué. Y cuando Él me mostró qué era la comunión y qué era lo que eso hacía y qué era lo que representaba dentro del misterio de nuestra fe, más dolor sentía, porque todas las almas que se hubieran podido salvar durante esos 33 años no se salvaron por culpa mía. Y esto es algo que si yo hubiese muerto y me hubiese salvado esa noche, hubiese pasado quién sabe cuántos siglos en el purgatorio, porque mi alma no hubiese podido superar de un momento a otro el dolor que eso me causó. Y por eso hoy estamos acá nosotros y vivimos una realidad espiritual que no podemos explicar directamente con nuestra intelectualidad, nuestra razón. No puede explicar lo que nosotros vivimos en este misterio de nuestra fe. Y hoy tenemos que entender que con la humildad que se exige para que nosotros agachemos nuestra cabeza y le digamos al Señor que no entendemos pero lo amamos, porque esta es la condición del Hijo de Dios. Ustedes saben que un niño pequeño a quien el padre le está hablando y le está diciendo muchas cosas que el niño no entiende, el niño está mirando al papá y está fascinado con lo que le dice el papá, pero no le está entendiendo nada, pero no quiere que el papá le deje de hablar, porque está fascinado con todo lo que le dice el papá, porque el papá es el amor de él y el niño se siente acompañado, respaldado, amado con lo que le está diciendo, aunque no le entiende. Eso sucede con nosotros cuando nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Dios nos habla por medio de todas estas cosas de nuestra vida que no entendemos. Pero si somos esos hijos pequeños, vamos simplemente a estar fascinados con lo que Dios nos está mostrando, aunque no lo entendamos. Cuando un niño va de la mano de su padre por la calle, pasará por lugares que lo asustan, por lugares que lo atraen, por lugares que son simplemente indescriptibles, y vivirá muchas emociones, estará impactado en diferentes formas, pero mientras lleve su mano de la mano del Padre, se estará seguro de que pasará al otro lado, llegará para donde van, y así le tenga miedo, así en un momento dado viva toda clase de experiencias, llegará porque va de la mano del Padre. Cuando el niño suelta la mano del Padre y queda sumergido en cualquier situación en la que no puede defenderse, donde no puede salir, comienza esa separación del amor, esa separación de la seguridad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos separamos de Dios. La vida sin Dios es un tormento.
porque soltamos la mano de aquel que sabía para dónde íbamos, aquel que tenía un camino marcado. Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No hay algo más hermoso que el aceptar nuestra fe desde la obediencia y saber que Dios tiene un plan perfecto y que por lo tanto, si yo vivo en la voluntad de Dios, todo lo que sucede en mi vida es perfecto, por absurdo que sea. En una oportunidad visité una ciudad en Italia y era una comunidad carismática muy bonita, muy ungida. La persona que era el líder era una señora joven y tenía 2 hijos. Y bueno, vivimos una experiencia muy grande y regresé un año después. Cuando regresé, la señora ya no era la líder. Y cuando pregunté por ella, me dijeron que estaba ofendida con Dios. Y a mí me pareció muy extraño eso. Yo dije, ¿cómo pueden ofenderse con Dios? Resulta que uno de sus hijos se había muerto y ella no aceptó eso y se ofendió con Dios. Esto afortunadamente más adelante cambió. Unos años después ella regresó. Pero lo que les quiero decir con esto es que nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara de que si somos tan valientes, de que nos atrevemos a vivir la voluntad de Dios y a entregarle nuestra vida a Dios, entonces también tenemos que atrevernos a entregarle todo al Señor. Porque si no le entregamos todo al Señor, el día que perdamos algo, nos vamos a separar de Dios. Porque Dios nos quitó algo que nosotros consideramos que era nuestro. Y por eso, para poder tener fe y vivir en la iglesia como hijos de la iglesia, tenemos que entender a Abraham. Ustedes saben que Abraham se convierte en padre de la iglesia por la fe, no por nada más, sino por la fe. ¿Y dónde están los cimientos de esa fe de Abraham? Isaac. Ustedes saben que Abraham no tenía hijos porque Sara era estéril. Luego el Señor se le aparece en forma de esos 3 ángeles que representan a Trinidad y le promete un hijo, lo cual fue algo increíble tanto para Sara como Abraham, el aceptar una realidad tan absurda de que ya unos ancianos como ellos pudieran tener un hijo. Pero así fue como llegó Isaac. Cuando Isaac era un adolescente, el Señor se le manifiesta a Abraham y le dice: ese hijo, entrégamelo, sube a la montaña y sacrifícamelo. Ustedes se pueden imaginar lo que eso representa. Uno lo lee como historia sagrada y lo ve remotamente en la vida de uno, pero colóquense ustedes en los zapatos de Abraham, o en ese caso, en esa época serían las sandalias, pero colocarse en los pies de él y sentir esto. Y sin embargo, Abraham se llevó a su hijo y el mismo hijo escaló esa montaña con la leña al hombro, con la leña que iba a ser la leña que iba a llevar el fuego que lo iba a consumir a él en ese holocausto, que eso representa a Jesucristo subiendo con la cruz a cuestas por el monte del Calvario, porque de ahí viene la alianza que hay con Abraham. Pero cuando Abraham le entregó al Señor lo que más quería y se desprendió de lo que más quería, en el momento que ya lo iba a sacrificar, se le aparece el ángel y le muestra el carnero que estaba enredado en sus cuernos entre la maleza, entre unos arbustos. Y ahí se sacrificó el carnero y el Señor prometió a su propio hijo, porque Abraham había sacrificado el suyo. Y de ahí viene la redención en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el llamado nuestro para ser iglesia? ¿Cuándo se convierte usted en iglesia? La iglesia no es solamente la religión. Usted puede ser un católico religioso que viene a misa, que se confiesa, que comulga, que viene a una Semana Santa y a una Navidad, que vive el tiempo ordinario, que entierra a los muertos acá y bautiza a los niños, que trae los matrimonios, que hace todo lo que la iglesia le enseña. Pero de ahí a ser iglesia hay una distancia muy grande. Porque para ser iglesia tenemos que construir el edificio del Espíritu. Primero, porque si no se construye sobre esta religión, la espiritualidad, nunca seremos iglesia. Y para ser iglesia tenemos que comenzar teniendo fe. ¿Y cómo se tiene fe? Tenemos que vivir Abraham en nuestro corazón. ¿Y cómo se vive Abraham en nuestro corazón? Tenemos que llevar el apego nuestro, lo más importante de nuestra vida,
y entregárselo al Señor en un holocausto incondicional, sin esperar encontrar un carnero enredado entre los arbustos, sino seguros de que lo vamos a entregar al Señor. ¿Y cuál es su Abraham? El Abraham nuestro es lo que más queremos, a lo que más apegados estamos, los seres queridos, las ambiciones que tenemos terrenales, todos nuestros deseos, todos nuestros planes, todas las cosas que representan lo más importante de nuestra vida. Ese es nuestro Isaac, ese es nuestro Isaac. ¿Está dispuesto usted a entregarle su Isaac al Señor hoy? Porque si usted piensa que puede entregarle esta noche su Isaac al Señor, entonces podrá decir usted que ya nació a la fe y de que usted es iglesia. Hasta el día que usted no le entregue al Señor su Isaac, jamás podrá considerarse esa piedra viva del templo de Dios, porque todavía no tiene fe. De la única manera que yo puedo tener fe es si yo le entrego todo al Señor. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes saben que en la vida religiosa, por ejemplo, se hacen 3 votos. Es un voto de obediencia, castidad, pobreza. ¿Qué es un voto de pobreza? El voto de pobreza normalmente sería interpretado como el dejar el mundo material, dejar los seres queridos, dejar las ambiciones del mundo, dejar todo y irse a un claustro, a una vida monástica. Eso podría ser lo que uno entendería de un voto de pobreza. Pero resulta de que hay una propiedad en el hombre que es la más grande y la más valiosa de todas. Y esa propiedad se llama la sangre. Esa es la propiedad más grande. Usted puede irse de monja o de monje, dejar todo, pero si usted no deja su sangre, usted se convierte en el terror del monasterio o del convento. Porque entonces usted va a estar tan lleno de sí mismo que va a ser la santificación de los demás, porque para eso usa Dios a una persona que está en la vida monástica y no ha entregado su sangre, porque son tan grandes en sí mismos que están llenos de sangre, porque el voto de pobreza no se consuma hasta que el ser no entrega su sangre al Señor también. Entonces, la parte que se entrega de Isaac para poder tener fe también es nuestra sangre. ¿Qué hay de valor en nuestra sangre? Primero, la sangre nuestra es nuestra vida terrenal. Segundo, en la sangre nuestra hierven todas las pasiones. En la sangre nuestra hierve todos nuestros sentimientos, todas nuestras ideas, todas llegan a la sangre. De una forma u otra hierven en nuestra sangre. Y por eso, cuando yo someto mi sangre al Señor, mi sangre en ese momento se cristifica. Cuando yo observo las maravillas que Dios hace en la iglesia, al mostrarnos milagros extraordinarios como es un cuerpo incorrupto. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué razón la iglesia nos presenta cuerpos incorruptos? ¿Qué quiere Dios de eso? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Y ustedes alguna vez han pensado de que la razón por la cual hay un cuerpo incorrupto y la única posibilidad de que un cuerpo quede incorrupto es por la Eucaristía. Y segundo, porque ese santo le entregó también la sangre a Dios. Y entonces esa sangre se cristificó, y se cristificó a un nivel tal que ni siquiera se corrompió. Siendo un cuerpo corrupto, un cuerpo corruptible, se convirtió en incorruptible y quedó incorrupto. Al final, ese cuerpo se cristificó. Esto es lo que Dios nos llama a vivir, y uno pensaría, qué cosa tan increíble, qué santo tan increíble. Pero ¿saben qué? Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que seamos esos incorruptibles. No necesariamente para que dejemos el cuerpo incorrupto, porque eso es algo que Dios escoge en algunos santos. Porque hay muchos santos que no dejaron su cuerpo incorrupto. Eso no quiere decir que son menos santos que los santos que tienen su cuerpo incorrupto. Simplemente Dios escoge algunos santos para eso. Es como decir, en el cielo hay billones de espíritus de Dios en su gloria, billones de santos que han sido seres humanos como nosotros. Pero ¿cuántos han sido canonizados? Muy poquitos. Entonces, ¿será que los otros en el cielo no son santos y por eso no han sido canonizados? No,
Todos son santos en el cielo, pero no todos son escogidos como abogados ante el tribunal divino a través de la iglesia. Por eso algunos santos son escogidos. ¿Y cómo son escogidos los santos que interceden por nosotros en la iglesia? Son escogidos por el mismo pueblo de Dios de la iglesia militante. Ustedes han visto que se tiene que abrir una causa para la canonización. ¿Y cómo se abre la causa primero para buscar que sea siervo y después beato, después santo? A través del pueblo de Dios que lo solicita y que busca las pruebas y que financia todo ese trabajo minucioso, laborioso, que tiene que encontrar todas esas pruebas para que la iglesia diga es un santo y lo aceptamos como abogado de la iglesia ante el Señor por los fieles. Los fieles mismos pidieron eso y Dios lo certifica y lo acepta como abogado. Tengan en cuenta que aquí hay un ritmo entre la iglesia militante y la iglesia triunfante en la canonización de un santo. Pero eso no hace menos santos a los demás. Los otros santos que están en el cielo son igual de santos. Y por eso hoy el Señor nos llama a vivir el misterio de la iglesia, entendiendo de que esta iglesia católica es mucho más de una religión. Por eso es que cuando la gente habla de religiones, no se entiende. Cuando hay un diálogo entre religiones, tienen muchos problemas. Si no llevan el espíritu al diálogo, nunca se entenderán, porque entre religiones siempre hay inmensas diferencias. Fíjense que el diálogo ecuménico que tenemos nosotros en la iglesia católica con los hermanos separados que creen en Jesucristo, es un diálogo a través del cual queremos traerlos a la mesa, donde queremos presentar las diferencias que hay entre nosotros y testificar de que nuestra iglesia es la iglesia madre del Señor, fundada por el mismo Jesucristo, sobre una roca que se llama Pedro, que está centrado en Roma, en la persona del Santo Padre, y que tenemos las tradiciones sagradas, la sana doctrina y todas las verdades. Y esto no lo negociamos. Muchas personas tienen un ecumenismo errado y se reúnen con otros cristianos y convierten la iglesia católica en una denominación cristiana más. Y entonces piensan que el ecumenismo es reunirme con otros cristianos, a tomarme de la mano con ellos y gritar aleluya todo el día. Esto no es el ecumenismo. El ecumenismo, basado en lo que la iglesia nos enseña, es reunirnos a un diálogo sano y cordial para presentar a nuestra iglesia tal y como es. La iglesia de Dios, la iglesia del Señor. Y nunca tener miedo de decirlo, porque es la verdad. Nosotros somos la continuación del judaísmo. Este misterio de la encarnación de Dios que navega y peregrina a través del destierro desde Abraham, a través de todos los profetas, a la encarnación de Jesucristo y esperando la segunda venida al terminar la economía de la salvación, es un misterio que se vive dentro de la iglesia, porque Dios la ha construido piedra por piedra con nuestras almas. Nuestras almas son la construcción de este edificio. Este edificio está construido con las células que forman las piedras de la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a los apóstoles que estaban tan deslumbrados con la construcción de ese pueblo de Jerusalén, ese templo de Jerusalén, que era tan majestuoso? Y los apóstoles obviamente, que eran hombres sencillos, humildes, y toda esa construcción los tenía deslumbrados. Y obviamente que es linda. Esta iglesia es muy linda, es una iglesia grande, ha habido un esfuerzo inmenso por su construcción. Este es el esfuerzo de los fieles y por lo tanto la admiramos y nos sentimos acá dentro de un templo grande, un templo donde se siente la presencia de Dios. Aquí descansan nuestras almas, aquí se fortalecen nuestros corazones, aquí venimos a llorar, aquí venimos a cantar, aquí venimos también a darle gracias a Dios, aquí venimos a implorarle a Dios, y todo esto es parte del templo. Pero Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y les dio a entender de que el templo que debíamos fabricar, construir, tenía que ser primero en el corazón, el templo en el espíritu. Y esto es lo importante. Cuando usted venga a esta iglesia, primero que todo, no puede olvidarse nunca de que usted está entrando a la casa del Señor. Los hebreos en el Éxodo imploraban a Moisés
que no fuera a permitir que Dios les hablara, porque cuando Dios bajaba a esa montaña, era con rayos, relámpagos, humo salía de esa montaña, temblaba la tierra y todos los hebreos temblaban, no querían acercarse. Además, hasta un animal que se acercara a la montaña tenían que apedrearlo porque era suelo santo. Y este es el mismo Dios, ese Dios de Moisés, que le hablaba a Moisés, que cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, tenía su rostro tan iluminado que los hebreos tenían que ponerle un velo en su rostro para poder hablar con él. Pero ese mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, está aquí en el tabernáculo. Es el mismo sol que viene de lo alto. Cuando usted entra a esta iglesia, usted sabe que está en presencia del mismo Dios que iluminó ese rostro de Moisés. Ese mismo Dios que le habló a Abraham, que se le apareció a los profetas, que el Dios que nos ha hablado a través de Jesucristo en las manifestaciones más extraordinarias, está acá en presencia de nosotros. Y esto tenemos que concebirlo místicamente en nuestro corazón para poder darnos cuenta dónde estamos. A veces, en una oportunidad estaba yo en una iglesia en Londres y estaba parado en la puerta porque estaban terminando la Eucaristía, estaban repartiendo la comunión. Y al lado mío había un hombre joven y terminó ser un musulmán que se estaba convirtiendo al catolicismo. Y estaba en sus clases preparatorias ya por un año o algo así. Ya pronto iba a ser bautizado. Pero después, en una conversación que tuve con él, él me dijo, la razón por la cual él estaba en esa iglesia es porque un día él iba pasando por la iglesia y le pareció muy curioso que en el instante en que él miró para adentro, toda la gente se arrodilló al mismo tiempo y quedó un silencio increíble adentro que él lo sentía desde afuera. Y él se entró un momento a mirar eso tan extraño y sintió algo muy grande. Y él siguió pasando por ahí y en varias oportunidades vivió el momento en que se arrodillaba la gente, que era el momento de la elevación. Y fue la Eucaristía la que conquistó a ese musulmán. Y así se entró a la iglesia. Poco a poco terminó siendo católico. Pero él me decía, esta gente que está haciendo esa fila para ir a recibir la comunión, yo sé que muchos de ellos no saben a quién están recibiendo. Si supieran, no estuvieran haciendo lo que hacen. Hay personas que prácticamente hasta son capaces de contestar un celular en la fila hacia la comunión. Hay gente hablando por teléfono en la iglesia. Hay gente hablando en el templo como si estuvieran en la cocina de la casa. Y le cuento en las historias desde el Padre Pío, hay un pasaje importantísimo para que entiendan lo que es el templo de Dios. El Padre Pío tenía algunos permisos especiales en su comunidad porque él era estigmatizado y vivía pues una situación muy única que le permitía de que a veces no pudiera compartir con la comunidad el momento de oración de la liturgia de las horas, por ejemplo. Y en un momento dado estaba leyendo su liturgia de las horas en la capilla de su convento y sintió un ruido en el altar y vio un monje moviendo cosas. Y el Padre Pío era de un temperamento muy fuerte y se fue hasta donde le dijo, ¿qué hace acá? Si usted tiene que estar orando, tiene que estar con la comunidad. Y resultó que era un alma del purgatorio. Era un monje que estaba viviendo un purgatorio por todas las irreverencias al altar. Porque había sido un monje que había servido al altar durante su vida monástica. Y esto es un ejemplo simplemente para mostrarles que cuando uno entra al templo de Dios, está en el templo de Dios, en presencia de Dios. Ahí es donde está y no se puede olvidar de eso. Nunca se podrá olvidar de eso. San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor si no estás preparado. Porque Él dice, no te atrevas a comer de este pan. Ese pan quiere decir la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Usted se imagina que si el pan que se sirve en el altar, ese pan ácimo, esa Eucaristía, que es un pan insípido, si ese pan fuera un símbolo, San Pablo le hubiera dado semejante importancia. Es que ese es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos que estar conscientes de lo que es el templo del Señor, pero no estas paredes,
No estas sillas, estas bancas, no nada de lo que ustedes están viendo, sino el Espíritu de Dios. Este templo está lleno de ángeles, está lleno de santos. Si usted quiere saber que dónde va a quedar usted al morir, le voy a poner un ejemplo claro. Una persona que viva una vida litúrgica, que esté compenetrado en la vida de la iglesia, que esté compenetrado en la vida eucarística, el día que muere quedará parado en la ciudad de luz, en la Santa Jerusalén del cielo. Este templo es la Santa Jerusalén del cielo. Aquí se está preparando el alma para vivir en su ciudad, la ciudad prometida por el Señor. Por eso, entre más nos compenetremos en la vida de la iglesia, más aprenderá el alma a vivir en el cielo, aprenderá a vivir en la ciudad de luz. Y es una realidad. Por eso, cuando una persona vive el templo de Dios desde el Espíritu, en la noche antes de acostarse, coloca todas sus oraciones a los pies del sagrario de su parroquia, porque esta es su casa espiritual. Aquí es donde está su Señor, aquí está el capitán, aquí está el que maneja su vida, el que lo creó a usted con sus propias manos. Ese es, y usted le entrega su vida todas las noches antes de acostarse y coloca todas sus oraciones a los pies de este sagrario. Lo mismo hace cuando se levanta por la mañana, lo mismo hace en sus necesidades del día. ¿Qué sucede el día que usted muere? El día que usted muere, allí donde está su tesoro, allí está su corazón. ¿Para dónde se va su alma el día que usted se muere? Se viene a los pies del sagrario. Y el alma ya no se encuentra esta cajita que está ahí. Ahí se encuentra el Señor paradito en la montaña. Y el Señor se encuentra con usted invitándolo a escalarla. Ustedes saben que esa montaña hacia Jesús al final de esta vida se escala a través de las estaciones. Y esas estaciones de la cruz las tenemos que subir una por una. Uno de los dones más grandes que tenemos en nuestra iglesia a través de los ejercicios espirituales de nuestra religión, de lo cual es un establecimiento de la construcción de una espiritualidad que nos lleva a nosotros a aprender a escalar la montaña del Gólgota, son estas estaciones de la cruz que usted ve en las iglesias, el Calvario, el Vía Crucis. Si nosotros aprendemos a vivir la espiritualidad del Vía Crucis, nos preparamos para superar cada una de las estaciones que tendremos que superar el día que lleguemos a los pies de la montaña donde está Jesús esperándonos. Pero cuando su alma tenía como casa espiritual este sagrario, su alma no es un alma errante ni perdida al final de esta vida. Porque ¿qué tal? Usted es un católico y usted viene a la iglesia, pero usted tan solo tiene religión, usted no tiene espiritualidad. Entonces cree que se va a salvar por la ley, como creían los fariseos, y cree que se va a salvar porque viene a misa el domingo, porque se confiesa de vez en cuando, porque de vez en cuando da limosna, porque bautiza a los hijos acá, se casan acá, entierran a los muertos, hacen todo acá. Pero usted tiene su corazón en el mundo, porque cuando sale de la iglesia le pertenece al mundo, tiene una doble vida. Cuando está acá le pertenece a Dios mientras está dentro de la iglesia, pero da un paso afuera y le pertenece al mundo, porque toda su vida es del mundo. Y en lo que usted hace cuando se va de la iglesia nunca tiene en cuenta a Dios. Y cuando usted se acuesta en la noche está convencido que se va a levantar por la mañana, porque así de tontos nos volvemos nosotros. A veces nos volvemos casi como retardados, porque nos acostamos convencidos que nos vamos a levantar por la mañana. ¿Hasta dónde llegará la pretensión humana? ¿Hasta dónde llegará? Cuando nadie sabe si se va a levantar al otro día. Y si nosotros sabemos eso, yo le pregunto a ustedes una cosa muy importante. ¿Habrá aquí en este templo esta noche alguna persona que pueda levantar la mano y decir que está 100% segura o segura de que se va a levantar mañana con vida? ¿Habrá alguien que se atreva a hacer eso? Dice, usted se puede imaginar lo frágil y vulnerable que es nuestra vida, que ninguno de ustedes puede estar seguro que mañana se va a levantar con vida, porque ¿quién se atrevería a hacer eso? Si usted se atreve a hacer eso, a lo mejor no se levanta, porque el dueño de esta vida se llama Dios,
es el único. Nadie más es el dueño de esta vida. Pero ¿acaso no se nos olvida? Se nos olvida. Estamos viviendo como si fuéramos los dueños de todo. Estamos viviendo como si fuéramos los administradores de todo sin el permiso del dueño. No. Nosotros somos unas criaturas, somos creados, somos unas vasijas de barro, que si no llevamos el tesoro del Espíritu Santo estamos vacíos, no tenemos vida, ni podremos trascender al mundo espiritual al final de esta vida. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque la iglesia está hecha del Espíritu de Dios, y por eso la iglesia comienza en este barro comienza la iglesia. ¿Qué me gano yo con venir a este templo si yo no tengo el Espíritu de Dios aquí, donde comienza el templo de Dios, que es en el sagrario del Señor, que es este barro que Él hizo con sus manos, donde sopló la vida por amor? Y por eso, de la única manera que yo puedo considerarme católico y vivir mi religión y tener iglesia y entender a la iglesia que yo pertenezco, es si yo he construido en mi corazón ese albergue para el Espíritu Santo, que es el que va a vivir en mí. Es muy importante acordarnos nosotros de algo elemental, y es esto: no hay sino un solo Dios, y el nombre de Dios se llama Yo Soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que es, el único que es. Ese es el nombre que Dios le reveló a Moisés. Entonces pregúntense ustedes, si Dios es uno solo y el nombre de Él es Yo Soy, entonces ¿quién soy yo? Eso quiere decir que yo no soy, porque no pueden haber dos, hay uno solo. Si yo no soy, entonces ¿qué pasa conmigo? De la única manera que yo puedo ser es si el que es en mí. Por eso San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra vida. Yo no soy. Miren que el mundo nos quiere hacer creer que nosotros somos. ¿Cuál es el paso primero del pecado original? ¿Qué es lo que la serpiente le dice a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: seréis como Dios. Le dijo: serás. Cuando lo que tenía como sabiduría desde el momento en que fue creada era que no era, sino que Dios era. Por eso lo que se nos ha olvidado hoy es que se nos ha olvidado el primer mandamiento. Yo le digo a los católicos en toda parte donde voy: usted quiere hacerse un favor bien grande en su vida, léase el primer mandamiento, pero léase el del catecismo gordito así grande que sacaron estos últimos dos papas. Esto es algo maravilloso. Si usted se lee el primer mandamiento, va a entender lo tanto que nos falta reconocer a un Dios verdadero que es el único. Por eso la espiritualidad nuestra nunca será espiritualidad si yo no le doy el señorío a Dios en todas las cosas que hago. Cuando usted se levante en la mañana, lo primero que tiene que hacer es darle el señorío a Dios. Lo primero que tiene que hacer. Yo tengo un ejercicio espiritual, lo que hace que el Señor me rescató. Y lo que hago es que yo, antes de poner los pies en el suelo, al despertar y me voy a salir de mi cama, lo que hago es que me deslizo y caigo en mis rodillas. Es lo primero que hago. Y reconozco que soy criatura y le doy el señorío al Señor. Yo siempre le digo: Señor, apiádate de mí. ¿Quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguro que en nada bueno. Ten misericordia de mí. Y me reconozco como pecador. Me reconozco no como aquel convertido, sino como el que se está convirtiendo. Porque hay personas que dicen: yo me convertí en el año tal. Yo le digo: sería bueno que revisáramos esos términos. No es que se haya convertido, sino que comenzó a convertirse. La conversión real es al final. Nosotros nos convertiremos el día que nos den la corona, porque hemos pasado la carrera ya, hemos corrido la carrera. Esta carrera es la salvación. Nosotros no somos protestantes que estamos diciendo que ya nos salvamos, aleluya, y el Señor pagó todo por nosotros, aleluya. No, tenemos que trabajar nuestra salvación todos los días de nuestra vida. La salvación sí está dada y es una promesa, pero tenemos que construirla cada uno de nosotros. Miren que Jesús construyó un puente entre la carne y el espíritu, un puente que estaba roto, porque
la mortalidad entró al hombre por el pecado. Nosotros no teníamos por qué habernos muerto. Es que ustedes se pueden imaginar el conflicto que hay en nosotros. No es natural morirse, porque Dios nos creó inmortales. Nosotros fuimos creados para no morirnos. Y por eso la palabra dice, por un hombre entró la muerte al mundo, y también por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. Por eso Jesucristo se llama el Adán que bajó del cielo, y el Adán de la tierra es por intermedio del cual nos entró la muerte. ¿Y qué pasó si nosotros éramos seres inmortales? Entonces, en nosotros hay una batalla increíble que San Pablo la describe como si fuera la carne peleando contra el espíritu, como si uno estuviera contra el otro, porque la carne se está muriendo todos los días. Ustedes saben que nosotros nos levantamos a morirnos un poco más cada día, y entre más caminamos, más nos estamos muriendo. Hay gente que trata de ocultar su edad. Yo les digo, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué lo hacen? Basta con que se mire en el espejo y se da cuenta que cada día está más feo. Sí. No hay forma de cambiar esta realidad. Entre más oculte su edad, más feo se ve. Sí, porque se ve que está disfrazado. No hay cosa más linda que vivir la naturaleza de nuestra vida tal y como Dios la va manejando. El brillo de los años es el brillo de la gracia, no de la desgracia. Por eso jamás se avergüence de su edad. Dele gloria a Dios por cada minuto que le ha dado en su vida. Si a mí me preguntan cuántos años tiene, yo lo digo con horas y segundos y minutos, y le doy gracias a Dios. Y le digo a Dios, dame el tiempo suficiente para yo alcanzar a reparar y a conocerte más antes de que me llames. Eso es, cada día es un regalo de Dios, cada minuto de nuestra vida. Es algo del que nos debemos enorgullecer, que Dios nos lo ha dado, y por eso debemos cantarlo desde los tejados, la edad que tenemos, y nunca ocultarla. ¿Por qué oculta la gente su edad? Porque le tiene miedo a la muerte, porque no quiere aceptar que está envejeciéndose. No hay cosa más horrible que un niño de 7 años que tenga una abuela que quiere parecer de 15, ¿sí? ¡Qué desgracia! Cuando el niño necesita una abuela, pero una abuela de verdad, una abuela que sea abuela, ¿sí? Y por eso cada uno tenemos que vivir lo que estamos viviendo para que vivamos el papel que nos corresponde. Ese es el problema que tenemos en el mundo de hoy. Es un mundo vanidoso, pretencioso, hipócrita, un mundo que no es capaz de aceptar la realidad cuando la realidad es hermosa, cuando la vivimos en la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos sujetos a nuestra mortalidad. Por eso le tenemos miedo a la muerte, porque estamos enamorados de esto. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Ustedes se dan cuenta que la enseñanza más grande del Señor en su encarnación es que Él, siendo el dueño de todo, el creador de todo, el que es capaz de hacer todo lo que quiere, cuando aparece entre nosotros, aparece en un pesebre, acostado sobre la paja, que es el elemento más frágil de la naturaleza. ¿Qué puede haber más frágil en la naturaleza que la paja? Nada. Y ahí se acuesta sobre la paja. La compañía que escogió fue compañía de animales. San José y la Virgen estaban allí con él, rodeados de animales. Escogió para que lo alabaran los más humildes del pueblo, la gente más ignorada, esos pobres pastorcitos, fueron los que lo adoraron. Pero ¿cuál es el mensaje del pesebre de Belén? El mensaje del pesebre de Belén es que Dios soberano viene entre nosotros y nos dice: somos peregrinos, esta no es nuestra patria, esta no es nuestra tierra. Aquí no sembraremos nuestros tesoros, aquí no sembraremos nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas deben estar ancladas en la vida eterna. Y lo certifica ante Poncio Pilato, cuando él lo llama rey, porque así le dijeron los judíos. Y él dijo: lo has dicho, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y eso que testifica Jesús es algo muy importante para nosotros entender y para poder tener paz con nuestra mortalidad. Al final de esta vida, este cuerpo se enterrará, no como un cuerpo que desapareció,
sino como una semilla que a pesar de descomponerse, de ella sale un alma maravillosa que entra en el reino de la luz por una eternidad. Es una maravilla, o sea que no moriremos, sino que nos transformaremos. Pero para tener esa esperanza y esa realidad tatuada en nuestro corazón y vivir con ese gozo y esa paz de que el final de esta vida no es una muerte, sino un nacimiento, tenemos que tener fe. Y por eso ahí se acaban los afanes de este mundo. ¿Cuántos católicos andan deprisa, andan de carreras porque piensan que el tiempo se les está acabando? Es porque no tienen fe, porque no son iglesia, porque realmente no son hijos de Cristo, hijos de Dios. Miren esto, hay personas que están desesperadas y frustradas y atormentadas. Unos porque no se han casado todavía y parece que se les está acabando el tiempo. Otros porque llevan mucho tiempo casados y parece que no pudieron disfrutar la vida. Otros porque no tienen la casa que querían, el auto que querían, los ahorros que querían, las metas que querían alcanzar. Y están destruidos por el estrés, por la frustración, por la angustia. ¿Por qué? Porque son los simples mortales que todavía no entienden la trascendencia hacia el mundo que Dios nos ha presentado en Jesucristo, que es la eternidad, algo que está por encima de esta temporalidad. Por eso la espiritualidad del hombre solo se manifiesta en el momento en que se acaba el afán de la vida terrenal. Usted nunca podrá creer en una persona que clame ser espiritual cuando vive deprisa, cuando está detrás del dinero, cuando corre detrás de la fama, cuando está atormentado por lo que dicen de él o de ella. Esa persona es un mortal que no tiene esperanza en la salvación. Porque si nosotros fuéramos hijos de Dios y viviéramos para la luz, no tendríamos afanes. Estaríamos todos los días más felices de saber que se acerca nuestra salud, como dice San Pablo. Sí, la salud, la plenitud de nuestra vida. Ustedes saben que cuando un bebé está en el vientre de la madre, ese bebé tiene una vida sensorial hacia la parte externa, ¿cierto? Hasta el punto de que hoy existen terapias musicales para los bebés que están en el vientre de la mamá, para darles paz, para que tengan salud mental, y hay muchas cosas de esas que son buenas y otras que son como nueva era, y bueno, pero de todas maneras el bebé que está en el vientre de la madre está ya afectado y viviendo también las cosas externas, pero ese bebé no puede actuar sobre las cosas externas y tampoco ni imaginarse qué es lo que hay afuera, está dentro del vientre. Esos somos nosotros, el alma nuestra está dentro del vientre de esta carne y sentimos el mundo espiritual, pero no lo podemos describir porque estamos como un feto dentro de esta carne y ese es el alma, pero el alma un día saldrá de acá a la plenitud del mundo espiritual y esa es nuestra verdadera nacimiento, ese es nuestro verdadero nacimiento, ese es nuestro verdadero destino. Ustedes saben que esa era la conversación entre Nicodemos y Jesús. Y por eso Nicodemos no entendía cuando Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo al Espíritu. Y él decía, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre? Pero él no entendía que es que el nacimiento al mundo espiritual es el último nacimiento, el verdadero nacimiento. Y eso es lo que viene. ¿Acaso nosotros como católicos estamos realmente concentrados y convencidos de que el destino final de nuestra vida es la plenitud del mundo espiritual? Si viviéramos así no tendríamos afán. Si viviéramos así no estaríamos atormentados cuando las cosas nos salen mal en esta vida temporal. No estaríamos desesperados pensando que el tiempo se nos acaba, si fuéramos tan espirituales. ¿Y qué sucede cuando nosotros vivimos todos estos afanes de la vida temporal y somos tan religiosos? Hay personas que viven metidas en la iglesia y oran y son los que más actúan en el templo y todo, pero viven de afán y viven esclavos del mundo temporal. Son gente religiosa nada más, gente que no tiene espiritualidad. Por eso, en el mundo en que vivimos hoy, más que nunca, Dios nos está llamando a ser gente del Espíritu. Es importante hacer eso, es importante traer la mística de nuestra fe a nuestro corazón. Sabemos que tenemos este milagro tan increíble de la iglesia. La iglesia está llena de tesoros que son inexplotados, tesoros desperdiciados. Ustedes se pueden imaginar
cuánto católico hay leyendo basura. Yo conozco cantidades de católicos leyendo toda clase de literatura protestante, todos entusiasmados, leyendo toda clase de libros de nueva era, leyendo toda clase de ideologías, filosofías. Y tenemos en la iglesia 33 doctores. En una vida entera usted no alcanzaría siquiera a estudiar uno de los 33 doctores. Usted quiere leer la vida extraordinaria del Espíritu Santo entre nosotros, léase un doctor de la iglesia, uno de los 33, y se dará cuenta el misterio insondable de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Son maravillas extraordinarias, pero somos tan ignorantes que preferimos gastar tiempo leyendo cosas que no tienen ni siquiera cercanía a la maravilla del Espíritu Santo en nuestra iglesia, y nos vamos a coquetearle al vecino, a leer sus cosas pensando que nosotros no tenemos de eso. Es más, yo me he encontrado con católicos que me dicen: ¿cuándo será que en la iglesia católica escriben así como estos hermanitos separados, que mire cómo escriben de lindo? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo puede una persona llegar a ser de torpe, así de torpe? Cuando si usted tomara un solo libro de un solo doctor de la iglesia, léase Los Padres del Desierto, y se dará cuenta las maravillas que hay en nuestra iglesia. Solamente el catecismo, con el catecismo solo. Ustedes no saben que la tristeza tan grande que hay cuando uno habla con un católico y le pregunta sobre el catecismo y no se lo saben, no se lo saben. Ustedes saben que una de las sorpresas más grandes que yo me he llevado en la iglesia católica a través de mis viajes entre la iglesia católica por tantos lugares, he preguntado muchas veces: cuéntenme una cosa, ¿ustedes saben qué es la doctrina social de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tienen el libro de la doctrina social de la iglesia en su mesa de noche? Ustedes saben que la respuesta es aterradora. La mayoría ni sabían que existe un libro que se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo hacen estas personas para ir a votar por un político a quien van a nombrar como administrador de sus bienes en su ciudad o en su país, cuando no tienen ni idea cuál es la posición de la iglesia con relación a esta sociedad? ¿Cuál es la doctrina social? ¿Qué piensa la iglesia del aborto, de la eutanasia, de toda la manipulación genética, del homosexualismo, de esto, de aquello, de todos los fenómenos que vivimos en este mundo de hoy? Pues hay que entender de que Dios nos está llamando a ser iglesia, pero una iglesia estructurada, una iglesia que tiene conocimiento de sí misma, una iglesia que debe conocer su historia, su ley, su doctrina, debe conocer no solamente estas paredes, y debe conocer no solamente la acción devota religiosa, sino también toda su doctrina. Y por eso el tesoro de nuestra iglesia hay que descubrirlo, hay que adentrarse en él, hay que compenetrarse en él. Y a medida que nos vamos compenetrando en él, nos vamos dando cuenta del valor tan inmenso que tiene. En la experiencia que yo tuve con la Santísima Virgen María, durante mi experiencia mística en esa cueva, en el secuestro, algo que la Virgen me dijo a mí y que lo he aplicado todos los días y nunca se me olvidará, y lo comparto con todo el mundo, y me ha costado muchas pedradas, por decir así, pero no me importa, y es esto: la Santísima Virgen me dijo: estos tiempos son tiempos de batalla espiritual como nunca la hemos vivido en la historia de la humanidad, porque estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Pero eso no quiere decir que el mundo se acaba el año entrante, nada que ver con eso, porque si ustedes quieren conocer un profeta falso, alguien que venga a decirles a ustedes el día y la hora en que cualquier acontecimiento de eso va a suceder, ese es un farsante. Solamente Dios sabe. Nosotros leemos las señales, pero Dios es el que maneja los números de esto, nadie más. Pero, sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que Dios tiene un plan perfecto y que nosotros estamos compenetrados en esta iglesia con un plan perfecto que la Virgen me dice a mí lo siguiente. Ella dice: para nosotros estar seguros de que estamos en obediencia a Dios como católicos, de que estamos viviendo protegidos del diablo
que está desesperado porque su tiempo se le está acabando ya, su reino ya va a terminar, porque la venida de Jesús cada día se acerca más. Entonces, para poder estar seguros que estamos dentro de la iglesia, tenemos que estar en obediencia a la jerarquía eclesiástica. Nunca en la vida vaya a confiar usted en ningún miembro del clero o de la vida religiosa o ningún laico, por distinguido e importante que sea, que no esté en obediencia al Santo Padre, que no tenga respeto por el Papa, que no tenga como reconocimiento de que el Papa es la cabeza de la iglesia y que no honre la persona de Pedro en el papado en Roma. Esa persona no le toque ni la ropa, porque tenga la seguridad que no es un hijo de la luz. Por muy sabio que sea, por muy distinguido que sea, por muy importante que sea en la iglesia, ese no es un hijo de la luz. Y esto me ha costado mucho, pero yo lo repito porque yo creo en eso y viene de los labios de la Santísima Virgen María y yo sé que es verdad. Porque mire, les voy a contar un ejemplo. Ustedes saben que San Pablo, Dios lo llamó en una manera extraordinaria. Jesús se le apareció y no solamente se le apareció, también le llenó su corazón de una ciencia que era todo lo que conocían los apóstoles y a él se lo entregó en un instante. San Pablo hubiese podido ser el primero que fundara su propia iglesia cristiana, porque él no necesitaba haber ido a ninguna parte a preguntarle a nadie nada. Él tenía todo, Jesús le entregó todo. Él hubiera podido predicar y fundar la iglesia de San Pablo, lo hubiera podido hacer. Pero ¿qué hizo San Pablo? San Pablo se fue hasta Jerusalén, sabiendo que allí estaban todos los cristianos, parientes de todos los que él había mandado a matar y que habían matado por culpa de él. Sin embargo, hasta Jerusalén se fue y se puso en obediencia a San Pedro. Y allí, en Jerusalén, San Pedro y Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén, le impusieron manos y lo enviaron a predicarle a los gentiles. Y el mismo San Pablo dice: no me reprocharon nada de lo que yo les dije, porque no tenía nada en contradicción a lo que ellos sabían de Jesucristo. Lo único que me pidieron era que no me olvidara de los pobres, y eso siempre lo he hecho. Pero ¿se dan cuenta ustedes el ejemplo de lo que es vivir en obediencia al Santo Padre? Porque Él se puso en obediencia a Pedro, y Pedro es la roca de la iglesia, y ahí está representado ese papado. Y el Santo Padre, no estoy hablando necesariamente de una persona, estoy hablando de una roca, estoy hablando de un papado, estoy hablando de una cabeza de la iglesia que representa a Jesucristo entre nosotros. Y esto es lo que lo debemos tener claro. Cuando yo me voy a confesar con un sacerdote, debo entender esto: no hay nada más grande en esta vida que el sacerdocio. Si nosotros supiéramos lo grande que es el sacerdocio, todos los días de nuestra vida oraríamos por nuestros sacerdotes y por vocaciones sacerdotales. La pesadilla más grande del demonio es un sacerdote, porque un sacerdote trae a Jesucristo con sus propias manos y encima de eso nos lo entrega como alimento. Un sacerdote nos perdona los pecados, un sacerdote nos bautiza, nos entierra, nos casa. Un sacerdote, las manos del sacerdote están ungidas por Dios a pesar del sacerdote. Porque este es el ejemplo que el Señor me dio. Cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos estaba Judas Iscariote. Cuando regresaron, todos los apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, que era un traidor, estaban asombrados de las maravillas que habían hecho en el nombre del Señor. Judas Iscariote había sanado enfermos, liberado posesos, resucitado muertos, y era un traidor. ¿Y por qué eso? Porque es que el Espíritu de Dios siempre es fiel. Así de que cuando usted se vaya a confesar, olvídese del estado en que se encuentre ese sacerdote. Eso no importa. Ese sacerdote puede ser un Judas Iscariote, puede ser un santo, pero ¿sabe qué? El sacerdote, cuando levanta su mano y lo absuelve a usted en nombre de la iglesia, el diablo se tiene que ir y usted queda desencadenado, liberado del diablo. Porque cada pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Y solo la iglesia tiene poder de desencadenar. Por eso, cuando Jesús le entregó la llave del cielo a Pedro, o sea, al Papa, a Pedro,
le entregó la llave del cielo y le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir, Satanás sabe que al único que le obedece es a la iglesia, a nadie más. O sea que usted no pretenda volverse un protestante que va a llegar acá a decirle al Señor: lo siento mucho, y venga a comulgar. Ay de usted, más le valiera no haber nacido que venir a hacer semejante payasada al frente del Señor. Porque esto es lo que tenemos que entender: nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación y por lo tanto sobrevivimos en los sacramentos. El sacramento de la confesión mantiene nuestro corazón dócil para poder servir como instrumentos eucarísticos, y tenemos que estar constantemente doblando estas rodillas, confesando nuestros pecados a otro pecador, porque así, en ese acto de humildad, es como exorcizamos al demonio de nuestro corazón. Les voy a contar cómo es de poderoso el sacramento de la confesión. En una oportunidad estaba en Roma yo, y estaba en el grupo de oración de un famoso exorcista que ya es un anciano, es muy famoso, y yo siempre voy a sus grupos de oración, y tenían un caso muy grave allí de una mujer que estaba muy mal. Cuando yo estaba dando mi charla, esta mujer que estaba pues muy mal espiritualmente, los demonios comenzaron a maldecirme a través de ella, y cuando terminé, se me vino encima, venía a atacarme. Cuando ya estaba bien cerca a mí, yo sentí una voz que me dijo: éntrate al confesionario. Y había un confesionario a todo el frente mío, aquí al lado del púlpito donde yo estaba hablando, y yo corrí a ese confesionario y me senté, y cuando yo me senté, esta mujer cayó al frente y me decía maldiciones horribles, me decía: ¿por qué te metiste allá? Salte de allá, y no podía moverse, y yo estaba metido entre el confesionario. Ustedes se pueden imaginar, ese confesionario era un centro de fuerza espiritual tan grande que esos demonios que tenía esa mujer no pudieron caerme encima, porque quedé, y obviamente que toda la iglesia era protección para mí, todo, porque ahí estaba el Señor, pero es el misterio de lo que era el confesionario en ese momento. En ese confesionario me escondí, y yo entendí después, porque el Señor me había explicado muchas cosas sobre la confesión, y esto es el principio de la más grande liberación. Yo le digo a la gente: ¿usted quiere aprender demonología como laico? Léase las 3 tentaciones del desierto. Esta es la demonología básica, pero la más profunda de todas. Jesús nos mostró en las 3 tentaciones del desierto cómo el diablo actúa en nuestra vida y exactamente qué hacer con él. Eso es lo que el Señor nos enseñó ahí. Por eso les digo, si ustedes se concentran bien en lo que es la iglesia y lo que la iglesia ofrece, se van a dar cuenta de las maravillas que hay en nuestra iglesia. Cuando un sacerdote se viste con sus vestimentas litúrgicas en la sacristía, todo el infierno tiembla, porque toda la obra del mal alrededor de esa iglesia se detiene, porque cuando la misa comienza, desciende toda la corte celestial sobre el altar. Ustedes se imaginan la luz que despliega todo ese altar alrededor de esta parroquia. Ningún demonio queda por ahí, todos se van, y para que regresen donde sus prisioneros les cuesta rato, y cuando regresan donde sus prisioneros han perdido mucho territorio, porque se ha ablandado el corazón del prisionero, y el diablo tiene que volver a empezar de cero a volverlo a aprisionar. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo estuviera destruido hace mucho tiempo. Es por la Eucaristía, y por eso tenemos que darnos cuenta lo importante que es nuestra vida como católicos. Nosotros somos instrumentos de Dios, así como debemos entender lo importante que es reconocer el poder que hay detrás del sacerdocio. Un sacerdote no es tentado por un alma maldita como somos tentados nosotros los seres comunes de la iglesia. Un sacerdote es tentado por un ángel caído directamente. ¿Y por qué? Porque el sacerdote tiene las armas más poderosas contra el diablo. Sus manos ungidas solamente, con que la levante así. Un sacerdote fiel tiene las armas más grandes para derribar los gigantes más grandes del infierno. Pero al mismo tiempo, cuando el diablo quiere enfrentarse a un sacerdote, le trae ángel. Por eso es que cuando un sacerdote se cae,
se cae más bajo que cualquier ser humano. Ustedes no han visto los pecados tan horribles con que le aparecen los sacerdotes. Uno dice, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? No, es que sí es posible, porque a ellos los tumban, son ángeles. No son como a nosotros, que nos llegan son unos barbados por allá de almas malditas. Cuando nosotros caemos en pecado, después de haber consentido el pecado, nos ata un ángel, pero ya cuando hayamos caído. Pero al sacerdote y al religioso consagrado, de una vez les llega es ángel. Entonces, por eso, dense en cuenta lo importante que es apoyar a nuestros sacerdotes. Tenemos que orar por ellos todos los días. Tenemos que amarlos, no los critiquen, no los juzguen. Tienen que tener mucho amor por ellos. Cuídenlos como un tesoro increíble. Respételos, ámelos. Y no importa en qué estado se encuentren, con más razón tienen que orar por ellos. Y esto es algo que nunca se olvidarán. Cuando usted se muera, se dará cuenta de lo que yo les estoy diciendo en este momento. Porque el Señor les mostrará la maravilla que es nuestra iglesia. Pues yo pudiera tenerlos acá toda la noche hablándolos de la iglesia, porque esto no termina. Nuestra iglesia es un tesoro insondable, infinito, interminable. Pero pues obviamente que todo tiene su límite y me toca terminar. Solamente puedo decirles esto: ¿cuánto no daría yo porque cada uno de nosotros esta noche acá tuviese una renovación espiritual radical? Ustedes saben que la única manera de ser un verdadero católico es ser un católico 24 horas al día. Una persona que radicalmente se entregó a Dios y le entregó todo a Dios, y que todo lo hace con Dios y por Dios, para Dios, todo. Esa es la única forma de tener paz y tener gozo. Cuando dejamos de adorar gente, de adorar cosas, de adorar el mundo, y adoramos a Dios, y todo se nos alivia. Encontramos la salud espiritual, la alegría, el verdadero gozo y la verdadera paz. Y eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Cuánto no daría yo para que esta noche ocurran esos milagros en este templo y de acá salgamos renovados y con decisiones profundas de decir: no más pecado en mi vida, no más odio, no más resentimiento, no más envidia, no más maldad, no más odio? Ese odio que nos lleva a la avaricia, donde quiero tener más que los demás, porque odio a la gente tanto que los quiero superar. Hay tantas cosas malas en nosotros y que el mundo nos ofrece, pero debíamos liberarnos para encontrar la paz, y la paz se encuentra en la sencillez. Volvámonos pequeños, dejemos tanta ambición, tanta avaricia, tanta desesperación, tanta incertidumbre, que solo trae depresión, confusión, dureza, indiferencia del corazón. Necesitamos amor, pero necesitamos el amor de Dios. Y por eso este mundo que está endemoniado, usted sale de acá, ¿cuántas almas están perdidas por allá? Corriendo detrás del viento, corriendo detrás de tesoros perdidos, cosas que no se van a poder llevar cuando se mueran, y todo el mundo anda corriendo detrás de eso. Ustedes son la esperanza. En cada uno de ustedes está el potencial para salvar miles de almas. Cada uno de nosotros, transformado en el amor de Dios, podemos llevarle a Dios miles de almas en el tiempo que nos quede. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. No nos reunimos esta noche acá simplemente para escuchar un sermón bonito, como los griegos en el Areópago, que se reunían a escuchar los grandes oradores y luego se iban a roncar y a dormir y a sus comilonas, como si nada hubiera pasado. No estamos en esas. Somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos trajo esta noche acá para renovarnos, para fortalecernos, para transformarnos, para resucitarnos, para despertarnos. Y eso necesitamos hacer, despertarnos y darnos cuenta que nuestra vida es grandiosa, nuestra vida es hermosa, nuestra vida es poderosa, y que Jesucristo vive en nosotros y que Jesucristo nos transforma. Yo he visto millones de milagros con mis propios ojos. Yo soy un milagro viviente, porque yo debía estar en el infierno condenado hace mucho tiempo. Perseguí a los cristianos, me burlé del Señor, hice cosas horribles y el Señor me rescató, y encima de eso me mandó aquí. Y miren ustedes qué es lo que hace Dios. Hace maravillas, pero nosotros tenemos que entregarle todo a Él. Por eso le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su palabra, para que cerremos toda esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes
Del libro del Apocalipsis, capítulo 14, desde el 1, del versículo 1, dice: el Cordero y su séquito. Entonces, en la visión, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo, semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de cítaras que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo con voz fuerte: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, y le pido a Dios por todos sus seres queridos, por todas sus necesidades materiales y espirituales, y para que Dios los haga santos, porque este mundo está lleno de demonios y necesitamos santidad, luz y esperanza para este mundo perdido. Amén. Pues yo pienso que las persecuciones varían de acuerdo a las culturas y la historia de los pueblos. En este caso de esos países musulmanes, obviamente que el cristiano es considerado pues como una persona que está en contra de Dios y que debe ser condenado. Eso es lo que el Corán les enseña, y ellos creen en su religión y actúan sobre ella. Y entonces no sería el mismo caso que pasaría en otros países, como puede ser acá y en el mundo occidental. Yo pienso que nosotros como católicos, primero que todo, pues obviamente tenemos que interceder por todas las personas que están en peligro y que viven en países como esos. Yo vivo vidas de misiones en esos países a veces, y muchas veces está en peligro de muerte, y uno tiene que asumir las consecuencias, porque de lo contrario el Evangelio nunca va a llegar a personas que necesitan llegar como ellas. Pero yo pienso que el secreto de la vida que Dios nos ha dado como católicos está en la fidelidad a Dios. Nosotros debemos vivir en gracia de Dios, estar siempre pendientes de obedecerle a Él, vivir una vida sacramental, una vida de oración, y el resto Dios lo hará, porque toda la demás obra la hace el Espíritu Santo. Y de esa forma yo pienso que es la mayor contribución. Las preocupaciones que tenemos nosotros por la conversión de nuestros seres queridos, por el ablandar el corazón a gente que está endurecida por el pecado, solo se logra con nuestra santidad, nada más. Sí. Yo tengo una página web que es mi nombre, es www.marinorestrepo.com, y ahí, pues si ustedes quieren me pueden hacer preguntas también. Yo siempre contesto a los que me escriben. Me demoro un poco porque tengo mucho correo, pero yo sé que esta noche pues hemos tenido tanta información que posiblemente no se ocurran preguntas, pero de repente después si se le ocurre algo me pueden escribir. Allá hay un señor. ¿Qué dice? La página www.marinorestrepo.com. Primero que todo, la experiencia mía del purgatorio fueron mis pecados. Lo que vivía era lo que yo tenía que resolver en ese estado de purgatorio,
que era, mis pecados estaban vivos porque yo llevaba 33 años sin confesarme, y estar en el purgatorio era una obra de gracia de Dios, de misericordia, por la cual terminé en ese estado. Si yo hubiese muerto esa noche y hubiese quedado en el purgatorio, hubiese quedado en los estados más bajos del purgatorio, porque estaba prácticamente